en un espacio grandioso para poder aprender tanto de nuestra historia, del normalismo. En la sesión presente nos acompaña actualmente quien nos dirigirá unas palabras sobre toda la historia que redunda en nuestras escuelas normales, la doctora Marisol Vite Vargas, quien es directora actualmente general de la UPN Hidalgo. Vamos a dar los datos principales de quien nos acompaña el día de hoy. Doctora en Educación de la UPN Ajusco. Es candidata a investigadora nacional en el Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, SNI. Trayectoria laboral docente y apoyo técnico en primaria, docente de educación secundaria, en la licenciatura, también en la maestría y en el doctorado. Ha sido participante, asesora, conductora de talleres, cursos y diplomados en PRONAP, CEP, UPN de Hidalgo. Es coautora, de libros, prácticas, sujetos e historia, imágenes educativas, formación, prácticas e identidad en las instituciones, 100 años de formación docente en el estado de Hidalgo, una historia en imágenes de la educación hidalguense, metodología, teoría y práctica, fundamentos de la comunidad tutora, reflexiones epistemológicas sobre la comunidad tutora y la presencia de las mujeres en la construcción histórica del normalismo rural en México durante el siglo XX. Bajo la lupa, el MESHE, Movimiento Estudiantil y Magisterial de 1981 en Hidalgo, en revista Debates por la Historia, en el volumen 11, número 1. El último artículo publicado, Relato de vida del profesor JSB, dueño de la casa de 3 pisos, en actas del segundo congreso de la Sociedad Uruguaya de Historia en la Educación, maestro Miguel Soler. En Uruguay, por SUE. Temáticas de indagación, normalismo rural, formación docente, prácticas institucionales y diseñadora de programas de talleres, cursos breves, diplomados y licenciaturas. Tiene las redes de investigación. La primera es Sociedad Mexicana de Historia en la Educación, SOMEID, Equipo Interinstitucional de Historia de la Educación en Hidalgo y Núcleo Hidalgo de la Red Nacional de Investigación, Políticas y Acontecimientos Educativos Estatales, Características, Procesos y Posibilidades. El día de hoy es la 9ª sección, a lo que vamos a recordar a algunos de nuestros compañeros que están inscritos en el presente taller, que el día de hoy no va a haber lectura que van a subir al sistema de Moodle, pero sí, por favor, busquen la manera de que suban su reflexión. Sí va a haber reflexión que ahorita vamos a tomar de nuestra doctora que nos acompaña el día de hoy. Y por favor, eviten dejar las cosas hasta el próximo martes. Sí, porque se satura la página. Ay, perdón. Sí. Y para que tengan todo el cuidado de subir sus reflexiones a tiempo. ¿Sí? Vamos a escuchar a la doctora. Si hay dudas, en el camino las vamos desarrollando. ¿Qué les parece? Y por ahorita, doctora Marisol Vite Vargas, un honor y un gusto poderle escuchar. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tengo algunas dificultades para abrir la cámara. Espero que esto no sea impedimento para poder establecer esta relación con cada uno de ustedes. Y bueno, en primer término quisiera agradecerles la oportunidad que me dan de participar en este seminario y como habrán visto, uno de los intereses indagativos para su servidora es justamente el normalismo rural y en ese tenor pues me interesa compartir algunas reflexiones y pues ojalá que podamos establecer más bien un diálogo, decía. Para esta ocasión he planteado como temática la idea de puentes que existen entre el proyecto de educación rural y la nueva escuela mexicana, 3 coyunturas. Esta es la idea que quiero compartir con ustedes, obviamente centrándome en lo que tiene que ver con el normalismo
rural en particular. Bueno, y para iniciar voy a plantear algunos elementos que me parecen sustantivos en relación con la forma en que pienso esta idea. Entonces, perdón, un minutito porque no veo. Bueno, la charla la he planteado en estos momentos. Decía que en primer lugar estaría abordando algunos elementos conceptuales, particularmente historia, estructura y coyuntura, que son elementos que me permiten hacer este ejercicio que quiero compartir con ustedes. En un segundo momento, bueno, estaría planteando la primera coyuntura a la que aludo, que sería la creación de la Secretaría de Educación Pública. Posteriormente, en términos de una segunda coyuntura, planteo el movimiento estudiantil de 1968 y la tercera coyuntura, el modelo de la nueva escuela mexicana, una reflexión desde las epistemologías del sur. Y bueno, algunas reflexiones. Sigue viéndose la presentación, perdón. Sí. Sí, ok. Bueno, entonces continúo. Pasando al primer punto, quiero plantear que entiendo la idea de historia, o recupero la idea de historia desde esta lógica de pensarla como un continuum de discontinuidades, que en sí mismo parecería una contradicción. ¿A qué me refiero? Bueno, en principio estaría en esta idea de, generalmente cuando pensamos en historia, pensamos en una línea cronológica. En mi caso, un poco lo que planteo es que en realidad no, no pienso la historia desde esa perspectiva, es decir, desde esta idea de que hay un progreso y de que entonces cada etapa va llevando, digamos, a un estadio superior o a una lógica distinta en sentido positivo, ¿no? Como si el pasado fuera siempre un asunto que se tiene que dejar atrás, ¿no? Más bien planteo un poco recuperando esto que Walter Benjamin y Foucault señalan en la centralidad del concepto de discontinuidad para entender la historia. Y me detengo un poco ahí planteando que la cuestión tiene que ver con que no hay una lógica, decía, en que se va desarrollando la historia como si hubiera una línea horizontal que conecta una cosa con otra, sino más bien hay una cuestión que tiene que ver con una lógica de transformaciones que se van produciendo a partir de la acción de los sujetos. Y en ese sentido, la idea de historia estaría más en la lógica de la discontinuidad. Es decir, en este acontecer que van desarrollando los sujetos en las sociedades, precisamente se van dando puntos de quiebre, se va produciendo alguna situación, algún evento, algún acontecimiento
que marca un punto de inflexión y en ese sentido abre la posibilidad de distintas vías para darle continuidad al futuro. Luego entonces, reitero, no hay una línea específica, sino más bien una serie de elementos que se van articulando de distintas maneras y a partir de distintos elementos. Quizá un poco en esta idea podríamos recuperar la metáfora que utiliza Reinhard Koselleck en la idea de los estratos temporales. Es decir, en realidad, cada momento histórico es una suerte de estratos que están articulados entre sí, y es decir, se compone de elementos del pasado, se compone de los elementos del presente, pero también están, digamos, en condición de posibilidad los elementos del futuro. Retomo esto porque justamente decía hace un momento, a veces pensamos que el pasado tiene que quedar atrás y en ese sentido que siempre tenemos que buscar algo que sea diferente a eso que queda atrás y que en cierto sentido se asume. Incluso tenemos como algunas palabras que se emplean y a veces con un sentido peyorativo, ¿no? Tradicional, el pasado o lo obsoleto, en fin. Y desde esta perspectiva, la idea más bien tiene que ver con cómo hay elementos de ruptura y discontinuidad en la lógica de la historia, porque precisamente se van dando transformaciones, se van dando cortes, pero al mismo tiempo están algunos elementos que quedan ahí de alguna manera, diríamos, sedimentados y que en algún momento pueden reflotar o pueden emerger de una manera distinta, ¿no? O apelando a cuestiones que le pueden dar un sentido particular a lo que está sucediendo. Entonces, en ese sentido, bueno, evidentemente la lógica de las políticas educativas, por ejemplo, desde esta perspectiva, no tienen que ver con cómo vamos nosotros incorporando formas de hacer completamente distintas, pero tampoco podemos decir que hay una lógica de continuidad entre distintas políticas, sino que los momentos, los actores, el contexto, los elementos que confluyen para la conformación de una determinada política o para la definición de algún tipo de acción, siempre están ligados, reitero, de manera diferente. Y entonces no hay una lógica de continuidad ni tampoco una lógica de ruptura absoluta, sino que se va desarrollando un proceso en el que confluyen, reitero, elementos de distinta naturaleza y eso entonces hace que el proceso se viva de una manera particular y que para el análisis entonces de estos elementos, pues tengamos que echar mano de distintos elementos que nos permitan, provenientes de distintas disciplinas, provenientes de distintos cuerpos, digamos, teóricos, que nos permitan comprender qué es lo que está sucediendo en un momento determinado, ¿no? Y precisamente también en esta idea se plantea cómo no podemos pensar al sujeto como alguien que está situado en un tiempo y un espacio y que entonces es algo que actúa en función de lo que sucede en el aquí y el ahora, sino más bien en esta lógica de cómo va articulando también recuerdos, pero también recuerdos que a veces le pertenecen y que a veces incluso no le pertenecen en sentido directo, es decir, aquellos elementos que las otras generaciones con las que coexiste en un tiempo determinado van como colocando en el plano de la discusión. Y en ese sentido, entonces hay cosas que se van articulando para definir y para comprender lo que sucede en un momento determinado.
Esta idea de alguna manera rompe con la noción de estructura que en su momento planteó Ferdinand Braudel, ¿no? En el sentido de esta idea de larga duración. Para Braudel, precisamente la historia se explica a partir de pensar a esta larga duración como un tiempo en el que se define una determinada forma de hacer las cosas y que justamente se va, más bien los acontecimientos específicos se tienen que mirar a la luz de esa larga temporalidad, es decir, se tienen que colocar sobre el fondo de lo que en términos genéricos se denominaría el modo el modo de producción, ¿no? En tanto que precisamente para Braudel existe una lógica de relaciones fijas entre realidades y masas sociales, ¿no? Parecería que está ahí una lógica de arquitectura, una lógica de ensamblaje que tarda muchísimo tiempo en desgastarse y por lo tanto que es difícilmente posible de transformar. Y precisamente frente a estas dos posturas, yo recupero la noción de coyuntura y, bueno, la recupero desde Osorio, ¿no? Como precisamente un recorte que está dado por la posibilidad de emergencia de un punto de quiebre en un momento determinado y que provoca, como señala Osorio, una intensificación de las acciones o una intensificación de los acontecimientos. Es decir, la coyuntura implica una ruptura en el fluir del tiempo que marca una posibilidad de transformación y bueno, acota como una temporalidad, digamos, de corta duración en el que se articulan acontecimientos que de alguna manera van dándole sentido a lo que está sucediendo, pero que también implican estas posibilidades de transformación. Y justamente entonces en esta noción de coyuntura está la posibilidad de entender cómo en tanto se va dando este proceso de la historia de los grupos sociales, la historia de la humanidad incluso en lo general, estas coyunturas pueden marcar pauta para las transformaciones, reitero, de distinta naturaleza. Y ahí está lo que planteaba al principio, ¿no? Porque entonces en ese fluir de la historia no hay una lógica lineal, sino que se van dando como estas distintas vías sobre las cuales los actores, los agentes sociales van tomando decisiones y por lo tanto van configurando nuevas rutas, a veces incluso yo diría rutas paralelas, rutas que se intersectan, pero que entonces en ese contexto o en esa lógica se van articulando para definir lo que sucede en un momento determinado, ¿no? Desde estos planteamientos, yo quisiera plantear o quisiera decir, compartir con ustedes que advierto una serie de lo que yo llamo puentes entre el proyecto educativo emanado de la Revolución Mexicana, el proyecto educativo rural de los años 20, con lo que plantea la nueva escuela mexicana. Y lo planteo así como una serie de puentes de puntos de contacto, ¿no? No como una lógica de continuidad, ni tampoco como en la idea de, bueno, ahora se está incorporando un proyecto en el que se retoman los elementos de los años 20, sino más bien como parecería que hay una serie de sentidos, de significantes que desde el discurso, desde los planteamientos que se realizan tanto en los materiales educativos como en los discursos, tanto oficiales como en las conversaciones que se generan en las instituciones educativas. Yo planteo particularmente en educación básica,
y quizá también tomando como referente la universidad pedagógica, ¿no? Cómo estos que podríamos llamar así, sentidos sedimentados, de alguna manera están emergiendo y están dándole un sentido particular al proyecto educativo de la nueva escuela mexicana. Y entonces, precisamente a partir de estos planteamientos, de estas ideas, yo trato de comentar o compartir con ustedes estas coyunturas que yo estoy colocando acá como puntos de quiebre, ¿no? Y entonces hablo de una primera coyuntura, que es la creación de la Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué digo que aquí se abre una coyuntura? Bueno, porque si ustedes recuerdan precisamente la creación de la Secretaría de Educación Pública marcó un punto de inflexión, un punto de quiebre en el desarrollo de la educación en nuestro país, ¿no? ¿Por qué planteo esta idea? Bueno, primero, ustedes recordarán que previo a la emergencia o a la construcción de la Secretaría de Educación Pública, la instancia que se encargaba, digamos, de organizar el proceso educativo en nuestro país era la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, que fue creada por Justo Sierra Méndez y que tuvo una existencia más o menos entre 1905 y 1917. Esta Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, bueno, si bien tenía la misión, digamos, de organizar los procesos educativos, estamos hablando de un momento en el que los elementos de orden educativo no tenían el carácter nacional, digamos, que tienen ahora, sino que estaban situados en un espacio acotado. Evidentemente estamos hablando de particularmente del ámbito urbano, ¿no? El ámbito rural prácticamente estaba descuidado, absolutamente descuidado. Seguramente ustedes habrán leído a Milada Bazán, quien señala que pues precisamente los números favorecían a las minorías, ¿no? En tanto que solamente unos cuantos tenían acceso a la instrucción, a la educación. En algún momento se decía, bueno, la fundación de las escuelas, particularmente en el sistema de haciendas existente en el Porfiriato, quedaba a la buena voluntad de los hacendados, ¿no? Y desafortunadamente no muchos hacendados tenían esa buena voluntad. Entonces, bueno, en ese sentido, esta organización del servicio educativo pues quedaba situado en ese plano, en el ámbito de la educación urbana. Creo que en algún sentido el proceso o los elementos que Justo Sierra colocó para poder plantear la organización de la educación en nuestro país fueron importantes. Sin embargo, pues dadas las condiciones del momento, quedaron en un plano, pues quizá podríamos denominar limitado, ¿no? Frente a esto, entonces, surge una primera cuestión que precisamente tiene que ver con la posibilidad de la emergencia o de la organización de la educación superior y particularmente en este proceso de fundación, algunos dicen refundación de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde precisamente digamos que de alguna manera esta Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes
queda subsumida en 1917 en esa institución en particular. Es decir, en realidad la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, a partir del 17, se encarga específicamente de organizar lo que tiene que ver con la educación superior y particularmente de la UNAM. Desde ahí se van planteando algunos elementos que están llamados a difundir, digamos, el servicio educativo, pero en realidad esto queda en segundo término, ¿no? Y bueno, es así que en 1920 José Vasconcelos es nombrado rector de la UNAM y precisamente se le encomienda esta tarea de crear una instancia que pudiera articular el servicio educativo a nivel nacional, ¿no? Y entonces con esa idea, pues Vasconcelos asume la rectoría de la UNAM y presenta este proyecto, esta iniciativa de creación de la Secretaría de Educación Pública, que se concretaría en el año de 1921. Pero aquí quiero plantear que en este tiempo, es decir, previo a la fundación de la Secretaría, ya siendo Vasconcelos rector de la UNAM, se empezaron a generar una serie de acciones que desde mi perspectiva precisamente darían orientación a lo que se definiría como tareas dentro de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Como rector, Vasconcelos promovió procesos de alfabetización, por ejemplo, promovió la edición de publicaciones que se tenía la intención de colocar al servicio de la comunidad o de la población en lo general, ¿no? Y entonces creo que esos elementos que Vasconcelos va colocando como en esta lógica de funcionamiento de la institución, quizá se convirtieron en una suerte de puntos clave para la construcción de la nueva secretaría, ¿no? La Secretaría de Educación Pública. Y bueno, aquí comparto bueno, el diario oficial de la Federación, en el que se establece esta secretaría, ¿no? Bueno, el diario oficial está con fecha 3 de octubre, pero bueno, la definición acá, si ustedes se fijan, está el 29 de septiembre de 1921 y expresamente, bueno, se señala que es el decreto estableciendo una Secretaría de Estado que se denominará Secretaría de Educación Pública. Y esta Secretaría de Educación Pública precisamente será la encargada de atender lo que tiene que ver con la Universidad Nacional de México, por supuesto con la Escuela Nacional Preparatoria, la Dirección de Educación Primaria y Normal, todas las escuelas oficiales, primarias, secundarias y jardines de niños del Distrito Federal y los territorios sostenidos por la Federación, en fin, aquí el Departamento de Bellas Artes, aquí están todos los elementos que quedarían bajo la rectoría de esta Secretaría de Educación Pública. Bueno, la Secretaría de Educación Pública, tal como fue ideada por José Vasconcelos, precisamente va a colocar, desde mi punto de vista, o constituye pues este momento inaugural de la coyuntura. Si ustedes revisan la historia de este periodo, pues precisamente sucedieron muchísimas cosas al mismo tiempo en distintos lugares, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, se generó este proyecto de educación rural
Y si ustedes recuerdan, precisamente se empezaron a generar una serie de instituciones para poder llevar este servicio educativo a los distintos rincones, particularmente al ámbito rural, que reitero, estaba completamente abandonado, ¿no? Y bueno, aquí me detengo un poco, decía, la idea de coyuntura tiene que ver con la intensificación del tiempo y los procesos históricos. En estos pocos años, yo diría, se fueron generando una serie de acciones en las que participaron además muchísimos actores, ¿no? Estamos hablando de José Vasconcelos como un actor fundamental, pero estamos hablando también de un conjunto de sujetos que empezaron a habilitarse como docentes en los distintos rincones de nuestro país, ¿no? Y por supuesto también en este ejercicio hay una serie de actores colectivos que estarían sumándose a la tarea de darle sentido a esta Secretaría de Educación Pública y a la construcción del sistema de educación pública en nuestro país. Específicamente para la educación rural, se empezaron a generar los llamados comités de educación, que precisamente era un conjunto de personas, habitantes de las distintas regiones, que se conformaban como fuerzas impulsoras del surgimiento del servicio educativo en las regiones, ¿no? Estaban articuladas a un comité de educación federal, a partir del cual pues se iban estableciendo formas de armar, digamos, las prácticas específicas que se tendrían que desarrollar en el ámbito, en el terreno educativo, en estos espacios rurales, ¿no? También se crearon las llamadas escuelas de circuito, que precisamente tenían que ver con una escuela alrededor de la cual se fundaban otros espacios para la atención a los niños, esto obviamente con la participación de las comunidades, es decir, los salarios de quienes fungían como maestros no eran pagados por la Secretaría de Educación Pública, sino inicialmente eran las propias comunidades las que pagaban, ya sea con dinero, digamos que la menor cantidad de veces, y mayormente se pagaba, digamos, en especie. Y bueno, en la escuela de circuito pues estaba un profesor, ese sí pagado, digamos, por la Secretaría, que de alguna manera se encargaba de organizar al resto de los profesores en la región. Junto con estas escuelas en las que lo que se pretendía era incorporar a los niños y jóvenes de las distintas regiones al servicio educativo, pues obviamente se hizo patente la necesidad de contar con profesores que tuvieran los elementos para poder desarrollar este proceso educativo. Y entonces se generó o se gestó este sistema de misiones culturales y de escuelas normales regionales inicialmente, ¿no? Como ustedes saben, las misiones culturales precisamente era un grupo de especialistas que estaban llamados a acudir a las distintas regiones para ofrecer a quienes estaban habilitados como docentes en el ámbito rural de una serie de elementos de orden, digamos, pedagógico, didáctico, pero también algunas cuestiones artísticas, culturales, ¿no? De organización comunitaria, no solamente de organización de la propia escuela, y ofrecían todos estos elementos a quienes decía estaban habilitados como maestros en estas regiones, y a partir de eso, bueno, pues se propiciaba o se pretendía propiciar esta mejora en la atención
atención a los niños y jóvenes en las distintas regiones. Y bueno, posteriormente, ya sabemos, en el año de 1922 se crea la normal de Tacámbaro, Michoacán, que digamos de alguna manera fue la primera en mantenerse, en sostenerse, y con esta tarea precisamente de formación de jóvenes que estaban llamados a servir, a llevar el servicio educativo en el ámbito rural específicamente. Y de ahí, bueno, se fundaron algunas otras, en el caso del estado de Hidalgo, por ejemplo, en 1923, la Escuela Regional de Molango, ¿no? Las memorias que algunos de los egresados de estas normales regionales han compartido en distintos documentos, ¿no? A partir de testimonios orales también, precisamente plantean cómo estos jóvenes de las regiones se formaron en un espíritu de servicio, pero también con una lógica que desde mi perspectiva resulta interesante rescatar y que de alguna manera se resume en una frase que en 1922, en ocasión de la inauguración del edificio que ocuparía la Secretaría de Educación Pública, señaló José Vasconcelos. Él decía que con la creación de la Secretaría de Educación Pública, precisamente se estaba pensando o se estaban sentando las bases para la construcción de una cultura autóctona hispanoamericana, señalaba Vasconcelos, ¿no? Digo que esta frase resume de alguna manera todo esto que a nivel de las comunidades rurales se estaba desarrollando, y me parece un punto que es sustantivo para entender lo que sucedió en la década de los 20, que desde mi perspectiva hizo que este proyecto tuviera los alcances exitosos que tuvo, ¿no? Y que tiene que ver con la lógica de funcionamiento, de articulación comunitaria. Ustedes recordarán que precisamente en esta primera fase, dentro del proyecto de educación rural, uno de los elementos sustantivos tenía que ver con la comunidad, ¿no? Es decir, esto que había comentado anteriormente de cómo el pago de los maestros salía, digamos, de los propios pobladores de las comunidades, pero también la construcción de los edificios escolares, ¿no? Es decir, las escuelas, y bueno, en ese momento, pues diríamos, en realidad eran propiedad de las comunidades, ¿no? En tanto que los vecinos de las comunidades, a veces con algún apoyo de las autoridades locales o estatales, la mayor parte de las veces con sus propios recursos, construyeron estos edificios en los que se formarían sus hijos, y bueno, a partir de eso se fue generando esta infraestructura que en su momento la Secretaría de Educación Pública poco a poco fue apropiándose, como nos refiere Elsie Rockwell, como nos refiere Juan Alfonseca, ¿no? Poco a poco la Secretaría fue tomando esos edificios, esos materiales que los pobladores compraban o adquirían o confeccionaban para equipar los espacios en los que habrían de educarse sus hijos. Y bueno, en ese sentido, el desarrollo de este sistema educativo se fue dando, insisto, con la participación de una gran cantidad de actores sociales, ¿no? Y bueno, este proyecto de educación rural, particularmente en lo que tiene que ver con las escuelas normales rurales, inicialmente llamadas regionales. Recuerden ustedes que también en pocos años tuvieron una transformación, ¿no? En el caso de las normales regionales, posteriormente se convirtieron en normales rurales, después se convirtieron en escuelas regionales campesinas,
y nuevamente se convirtieron en normales rurales. Me detengo un poco en este proceso de transformación o de desarrollo de las escuelas normales regionales y en el cruce con o en la articulación de estas con las misiones culturales y las escuelas centrales agrícolas que dieron lugar a la formación de las escuelas regionales campesinas. ¿Por qué me detengo ahí? Porque precisamente en estas instituciones adquirió un sentido particular la cuestión de el poner al centro a la comunidad. Es decir, si ustedes recuerdan, el proceso de fundación de las escuelas normales rurales estuvo ligada a la identificación de espacios en los que se pudiera dar un ejercicio de apoyo a las poblaciones rurales, ¿no? Y precisamente las regionales campesinas de alguna manera recuperaron el sentido, decía, de las centrales agrícolas que se fundaron en espacios en los que se podía propiciar el desarrollo económico de las regiones, ¿no? Con las normales rurales que precisamente, o las normales regionales que precisamente estaban llamadas a formar a aquellos sujetos que potenciarían los procesos educativos en esas regiones. Y bueno, ¿cuál es el punto que quiero poner de relieve? Justamente eso, el que se parte de una base que tiene que ver con la lógica de territorio. Cuando me refiero a la idea de territorio, sí lo hago en términos geográficos, ¿no? Por lo que decía, las escuelas centrales agrícolas y posteriormente las regionales campesinas quedaron en espacios estratégicos, espacios desde los cuales se podía aprovechar lo que había, digamos, en la comunidad, pero al mismo tiempo se sentaban las bases para propiciar un desarrollo de esa misma comunidad e incluso de la región. Mi referente más cercano, pues evidentemente es la Escuela Regional Campesina ubicada en el Meche, aquí en el estado de Hidalgo, y bueno, durante muchísimo tiempo esta institución se convirtió justamente en eso, en un polo de desarrollo para la región, en tanto que pues en sus aulas primero se formaron técnicos agrónomos y posteriormente profesores rurales que en el despliegue de su acción educativa, además de la alfabetización, pues evidentemente iban compartiendo técnicas para la explotación de la tierra, para el desarrollo de actividades en beneficio de las comunidades. Y me detengo también en ello porque precisamente en ese momento la acción de la escuela mucho más abarcativa que el proceso precisamente de alfabetización. Es decir, dentro de los elementos que se incorporaron en la lógica de formación de los docentes, había cuestiones que tenían que ver con, por ejemplo, la salud de las poblaciones, ¿no? Esta posibilidad de llevar elementos que permitieran el saneamiento de las comunidades, la construcción de hábitos, ¿no? Que permitieran un cuidado de la salud, ¿no? La posibilidad de incorporar nuevas formas de producción que permitieran un mejoramiento económico de los pobladores de las regiones, en fin, una serie de elementos que estarían llamados a potenciar este desarrollo, digamos, de las comunidades. Pero, ¿cómo se hacía este ejercicio? Bueno, me voy a adelantar un poco a la construcción, o perdón, el desarrollo de las actividades de la Escuela Regional Campesina. Y para ello retomo este documento que es un plan de clase que realiza un profesor de la Escuela Regional Campesina del Meche allá por el año de 1939.
y me voy a permitir leer estos elementos que coloca en su plan de trabajo. Él dice que para efectos de la puesta en práctica de la enseñanza de las ciencias sociales, dice que va a conectar la clase de ciencias sociales con aquellas situaciones y actividades de la vida de la escuela y de la zona de influencia, con el fin de relacionar los alumnos con los fenómenos, problemas y demás circunstancias geográficas, económicas y sociales del medio donde actúa la institución, para observarlos y, en su caso, contribuir a su resolución. Estamos hablando de que el ejercicio de la docencia en la escuela normal estaba planteando este profesor que iría más allá del análisis de los temas que estaban establecidos en la currícula y que precisamente abundaría en esta posibilidad de relación con el entorno, con el espacio en el que se ubica la institución educativa. Y miren cómo dentro de los elementos que coloca también está planteando una idea, dice, de establecer, mantener el espíritu de disciplina, de estudio y de trabajo entre el alumnado, pero a partir de una actitud de trabajo, de colaboración con los integrantes del plantel. Y además también dice poder permanecer en contacto con las comunidades de la zona de influencia para coadyuvar con los maestros y vecinos en la resolución de aquellos problemas de orden económico, organizativo y de mejoramiento comunal. Es decir, la acción de la escuela se despliega en esta lógica de comunidad, en esta lógica de región. Lo que se aprende, lo que se desarrolla en las ciencias sociales, en este caso, se tiene que mirar en esta posibilidad de que los alumnos desplieguen esa acción en estos ámbitos que van más allá de los muros de la escuela. Y bueno, si recordamos, este es un elemento fundamental en la lógica institucional de las escuelas normales rurales, ¿no? Hay una idea de comunidad que va mucho más allá de las paredes del plantel escolar y se extiende precisamente a estas comunidades cercanas a la institución, pero además también, y esto lo veíamos en los procesos de contribución de los estudiantes normalistas rurales en comunidades a veces también alejadas de la zona de influencia de la propia normal. Y también retomo esta idea que recupera el profesor, dice, la enseñanza de las ciencias sociales se encauzará a base, uno, del método de proyectos, con las limitaciones del caso, del plan Dalton, de la forma expositiva tabular, de observaciones, análisis y resolución de problemas. El punto número el punto número 1 y el punto número 4 son elementos que precisamente en esta idea de coyuntura, ¿no? Marcan un punto de inflexión en el ejercicio de la formación de los docentes, en tanto que se está planteando esta posibilidad de reformar las prácticas que los sujetos que se insertan en las escuelas estarían desarrollando, ¿no? Ahí hay una lógica que va dando lugar a una nueva forma de pensar el proceso de formación de los futuros docentes y también es una apuesta que estaría ahí planteada como para dejar que los egresados, obviamente en consonancia con las lógicas establecidas en las regiones en las que finalmente irían a ofrecer sus servicios, estructurarían las formas de trabajo, ¿no? Y reitero, quisiera que ustedes pudieran recordar más adelante cómo aquí el profesor está hablando de desarrollar una docencia a partir del método de proyectos y con actividades de observación
análisis y resolución de problemas. En esta primera coyuntura, si ustedes recuerdan, más o menos se fue desplegando este conjunto de elementos que llegaron a fortalecer de tal manera el proyecto de educación rural, que bueno, hay quien denomina a esta etapa la etapa de oro o la época de oro de la educación en nuestro país, precisamente porque se logró consolidar un modelo educativo que de alguna manera estaba llamado a potenciar el desarrollo, ¿cómo decir?, el enriquecimiento de las regiones en las que anteriormente había una cuestión de abandono, ¿no? Entonces, este ejercicio, esta lógica, va armando una posibilidad de despliegue que, si nosotros recordamos, es lo que le dio sentido al propio sistema educativo, ¿no? Entonces, esta fundación de la Secretaría de Educación Pública con este ambicioso proyecto de educación rural, plantearon diría yo, un antes y después en la educación pública en nuestro país. Esa es la primera coyuntura. Reitero, me parece que con la Escuela Regional Campesina justamente se consolidan estos elementos que se plantearon como una posibilidad para revolucionar al ámbito rural a partir de la educación, ¿no? Bueno, la segunda coyuntura que retomo es el movimiento estudiantil. Si ustedes recuerdan, decía que yo no pienso que la historia sea un continuum, por lo tanto, ustedes verán que aquí estoy dando un salto prácticamente de, bueno, casi 30 años, ¿no? Me voy a esta segunda coyuntura, que denomino así, el movimiento estudiantil, porque, bueno, entre esta consolidación del proyecto educativo rural con la Escuela Regional Campesina, me parece que se queda una etapa en la que sí, por supuesto que se siguieron dando otros elementos, otros procesos, pero que de alguna manera en el movimiento estudiantil del 68 se marca otra vez un punto de inflexión, un punto de ruptura en este ejercicio histórico de las escuelas normales rurales. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en 1968, si ustedes recuerdan, a nivel mundial, se presentaron estas movilizaciones estudiantiles, particularmente en demanda de mayores espacios de participación y lo que se ha denominado, digamos, una democratización de las instituciones. Desde estas cuestiones que se gestaron en el Mayo francés, ¿no?, hasta estos otros movimientos que se desarrollaron en otras latitudes del mundo, ¿no? Los estudiantes se convirtieron en una suerte de cuestionadores de las instituciones existentes en ese momento. Y este cuestionamiento de las instituciones, no me refiero a las instituciones educativas, sino a las instituciones políticas, económicas, es decir, a las instituciones sociales en lo general, planteado particularmente porque durante ese tiempo, pues sí, había un excesivo control, una excesiva anulación de las posibilidades de participación de varios sectores sociales. Y bueno, en el caso de nuestro país, pues también un poco esta cuestión de hegemonía, digamos, establecida desde una perspectiva particular, pero que de alguna manera era cuestionada por ideas que estaban circulando en ese momento a nivel tanto nacional como mundial, pues generó este movimiento estudiantil, cuya, digamos, culminación fue precisamente en 1968. Bueno, digo culminación, pero en realidad no debería utilizar ese término porque hay una serie de elementos que a partir del 68 dieron lugar a procesos de distinta naturaleza, ¿no?
Y bueno, en ese tenor, 1968 lo considero como una segunda coyuntura porque, por una parte, en el 68 decantan los procesos de movilización que habían venido dándose en otros sectores sociales, ¿no? Entre los ferrocarrileros, perdón, por ejemplo, ¿no? También hubo una movilización magisterial, y en el 68 parece que se articulan estos distintos movimientos sociales y bajo el carácter de movimiento estudiantil, en realidad se van generando una serie de elementos que hacen que esta movilización tenga un alcance también mucho mayor, ¿no? Bueno, en este movimiento estudiantil, las escuelas normales rurales no estuvieron ajenas, es decir, algunas normales rurales se sumaron al movimiento, otras plantearon la idea de otorgar solamente apoyo moral. Algunas de las instituciones en esta etapa fueron ocupadas por el ejército. Yo recuerdo que algunos de los egresados de la normal del Meche me decían que durante esta etapa más o menos, ellos tenían o habían hecho acopio de armas en la propia institución, precisamente por la incursión del ejército. Recuerdo que una de las entrevistadas me decía que durante esa época, más bien sus tíos le comentaban que durante esa época llevaban alimentos a escondidas a los estudiantes de la normal, porque precisamente había rondines del ejército que no les permitían tener una comunicación directa con ellos, ¿no? Aquí una cuestión que me parece interesante recuperar es que durante esa época existían el calendario tipo A y tipo B, que en términos muy simples tenía que ver con el asunto de las condiciones geográficas, climatológicas existentes en las distintas regiones, ¿no? Esa era la explicación. Por ahí he leído que en realidad a veces esta definición del calendario A y del calendario B escapaba a la lógica geográfica y más bien tenía que ver con una dimensión de organización. ¿Qué era esto de los calendarios? Bueno, había algunas instituciones que iniciaban actividades o que desarrollaban actividades como el calendario civil, digamos, de enero a diciembre, y había otras que tenían este calendario que posteriormente se utilizó, que es el que inicia en más o menos agosto y termina en junio, julio, ¿no? En ese tiempo había instituciones que tenían el calendario tipo A y otras que tenían el tipo B. Lo retomo porque precisamente esta distinción entre calendario A y B hizo que las normales rurales no pudieran consolidar la organización para poderse sumar a esta movilización estudiantil del 68. Entonces, algunas normales rurales participaron de manera más directa, otras, como decía, no necesariamente lo hicieron así. Y con esta incorporación del ejército a las normales, pues evidentemente también se disminuyó, digamos, la fuerza, la potencia que tenía o que pudiera haber tenido el normalismo rural en esta movilización estudiantil. De hecho, de alguna manera, y quizá un poco, yo diría, pues de castigando a las normales que habían participado de manera directa en el movimiento estudiantil, durante esa época, el sistema de normales disminuyó. Recordarán ustedes que más o menos para esta época, algunas de las normales se convirtieron en secundarias técnicas agropecuarias y las otras continuaron como normales rurales. Esto marca un punto de inflexión porque precisamente un poco se rompe esta lógica de trabajo en las comunidades, ¿no? En tanto que ya hay una disminución del número de planteles que pueden estar en las distintas regiones que componen el territorio nacional, pero hay otro elemento que se suma
a esta cuestión que tiene que ver con la unificación de los planes de estudio, que si bien es cierto, había iniciado anteriormente de manera, digamos, formal, en 1975 se establece esta unificación de los planes de estudio entre las normales urbanas y rurales. Reitero, teniendo como referente la normal del Meche en el estado de Hidalgo, hay un relato que hacen quienes fueron estudiantes de esta normal, en el sentido de, bueno, en los planes de estudio desaparece lo que tiene que ver particularmente con las actividades de ganadería, de agricultura, ¿no? Y estas quedan más bien como actividades, una suerte de actividades complementarias, ¿no? Es decir, sí se siguen desarrollando en algunos momentos bajo la organización y responsabilidad del personal, ya no de los estudiantes, en otros momentos sí bajo la responsabilidad de los estudiantes, pero más bien en un sentido, digamos, no oficial, ¿no? Los estudiantes asumen el desarrollo de estas actividades, en algunas ocasiones sin los conocimientos adecuados. Esto hace que de alguna manera se pierda este eje fundamental en el normalismo rural, y que también, junto con otras cuestiones, fue dando lugar a una suerte de alejamiento de ese sentido particular que comentábamos hace un momento de sinergia con las comunidades de influencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que justamente esta coyuntura va a dar lugar a otro punto de inflexión en el normalismo rural, ¿no? Reitero, hay aquí incluso con algún dejo de amargura, algunos de los egresados de la normal del Meche plantean, bueno, es que en realidad ahí se fue, digamos, las condiciones de vida de los normalistas rurales se vieron afectadas, ¿no? Disminuyó el número de becas que se otorgaban en esta escuela normal, de alguna manera disminuyeron los apoyos que pudieran haber tenido. Eso hizo también que se generaran pues otra serie de elementos que llevaron incluso a una suerte, decía, de alejamiento de las comunidades de influencia de estas instituciones educativas. Y bueno, pues esto también, reitero, da lugar a una definición distinta del proyecto de normalismo rural. Bueno, dicho esto, paso a la tercera coyuntura, que es la de la definición del modelo educativo denominado la nueva escuela mexicana, ¿no? Esta nueva escuela mexicana, ustedes recordarán, es la propuesta que se hace con el gobierno actual para reorganizar el proceso educativo en nuestro país. Y hay una serie de elementos en la definición de este modelo educativo que decía, de alguna manera, constituyen o tienen algún punto de contacto con lo que sucedió en los años 20 y de alguna manera se vio interrumpido en los años 70, ¿no? Entonces, retomo aquí algunos elementos que están planteados en los documentos, particularmente en el Plan de Estudios 2022, y que me parece expresan algunos, decía, puntos de contacto con algunas de las cosas que se plantearon en la década de los 20. Bueno, en principio, en este plan de estudios se plantea que hay 4 elementos: la integración curricular, la autonomía profesional del magisterio, la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y me centro en 2 de estos elementos que considero son clave para entender este puente que se tiende entre el proyecto de los 20 y el proyecto actual.
que son esta idea de la autonomía profesional del magisterio y la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza-aprendizaje. La autonomía profesional del magisterio, entendida precisamente en esta idea de cómo hay necesidad de que el profesor pueda comprender la realidad social, la realidad cultural, ¿no?, de la región en la que se ubica la escuela en la que va a desarrollar su trabajo. Y fundamentalmente, y esto lo enfatizo, con la cuestión de quiénes son los estudiantes, quiénes son en su carácter de estudiantes, pero también quiénes son en su carácter de agentes sociales, es decir, pensando en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, no solamente en su calidad de alumnos, sino también en su calidad de seres integrales, ¿no?, de seres humanos integrales. Ustedes recordarán que uno de los elementos que se plantean en esta nueva escuela mexicana tiene que ver precisamente con el humanismo entendido con esta posibilidad de mirar al sujeto en esta potencialidad que tiene, ¿no? Y decía el segundo, la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en tanto que precisamente las acciones que realiza la escuela tienen que estar pensadas precisamente como un centro de aprendizaje comunitario, en el que se construyen y convergen saberes, se intercambian valores, normas y culturas y formas de convivencia en la comunidad y en la nación. Decía que en el 75, en el caso de la escuela normal, pero también en el caso de los procesos educativos a nivel nacional, lo que se buscaba era la homogeneidad, es decir, el poder tener una formación homogénea en todo el territorio nacional, y entonces se pierde esta idea del arraigo en las comunidades, ¿no?, esta posibilidad de comprender lo que sucedía en las comunidades específicas en las que se desarrolla el proceso educativo, y un poco en esta lógica que se plantea desde las llamadas epistemologías del sur, ¿no?, se coloca como un elemento la idea de que hay saberes de primera y saberes de segunda o hasta de tercera, ¿no? Entonces, en contraposición con esa idea, en esta nueva escuela mexicana se establece que los saberes, todos los saberes tienen un valor y que de alguna manera se tienen que recuperar estos saberes comunitarios para poder establecer una lógica de comunicación entre los esos saberes comunitarios y quizá los saberes que se han establecido como saberes hegemónicos, ¿no? Y me parece que justo ahí esta posibilidad de pensar la comunidad al centro, ¿no?, la idea de la comunidad al centro, tiene que ver con la posibilidad de pensar cómo esta tarea que despliegan los profesores en los espacios educativos, en las escuelas, pues otra vez no se queda en el plano de la alfabetización, sino más bien va en esta búsqueda de la formación integral, diríamos, del ser humano. Entonces, me parece que ese es un punto importante. Y bueno, precisamente pensando en las instituciones formadoras de docentes, se gesta dentro de este modelo educativo una nueva mirada sobre los profesores. Es decir, si ustedes recuerdan, en la década de los 70, precisamente la idea de profesor está ligada con la lógica de la tecnología educativa. Es decir, es un sujeto que va a tener la tarea de aplicar los planes y programas de estudio que están elaborados por especialistas que conocen a fondo las disciplinas y que conocen a fondo los campos de pensamiento, los campos teóricos, ¿no? Aquí en la nueva escuela mexicana se asume una idea diferente de docente, ¿no? Y en ese sentido se recupera el carácter profesional de la actividad docente y por lo tanto precisamente se reconoce
que los profesores o la docencia más bien es una profesión de saberes, conocimientos y experiencias altamente complejas, ¿no? Es decir, y esto me parece que es un asunto importante de reconocer, todos los sujetos que fungen como profesores son sujetos de saber, tienen conocimientos de distinta naturaleza que ponen en juego en el proceso de desarrollo de su actividad cotidiana. Y entendido esto que parece, que pudiera parecer una verdad de perogrullo, me parece que no lo es, porque si nosotros miramos la historia de la formación en nuestro país, durante mucho tiempo se consideró a los profesores como sujetos en falta. Es decir, se pensaba que había que darles un montón de cursos para que entonces pudieran tener los conocimientos, los saberes que les hacían falta para el desarrollo de su actividad. Pero decir que les hacen falta es precisamente pensar en que los profesores no tienen esos saberes, no tienen esos conocimientos. Si nosotros hablamos de la formación más como un ejercicio precisamente de reflexión sobre sí mismo, eso marca un punto de inflexión, porque entonces no miramos a los profesores como sujetos en falta, sino más bien con sujetos que tienen una serie de saberes, de conocimientos y experiencias sobre los cuales pueden reflexionar y a partir de los cuales pueden estructurar su trabajo cotidiano, ¿no? Y en ese sentido, justamente, este diálogo que se puede producir entre estos saberes, conocimientos y experiencias de los docentes y aquellos sujetos que están a su cargo en las distintas instituciones educativas, pues lleva a la necesaria integración de una comunidad, ¿no? Comunidad al interior de la escuela, es decir, esta comunicación que se puede establecer entre los distintos actores institucionales, los directivos, los profesores, los padres de familia, en fin, pero también una comunidad en sentido amplio, ¿no? Alguien dice un sentido de comunalidad, porque no es solamente el compartir el espacio, sino también el poder estar en posibilidad de dialogar desde la diversidad, ¿no? Cosa que, reitero, es un punto de inflexión porque nos acostumbramos a pensar en que el propósito de la educación es homogeneizar, ¿no? Y desde esta idea, pues más bien es reconocer la diferencia como el elemento que nos articula. Y entonces, en ese sentido, pues en esta nueva escuela mexicana se plantea esta posibilidad de volver a pensar el proceso educativo en un sentido que de alguna manera condensa saberes de distinta naturaleza y que pone en contacto a sujetos con distintas formaciones, con distintos elementos en su propio bagaje cultural, bagaje de conocimientos y por lo tanto, en realidad en el proceso educativo lo que se puede dar es un enriquecimiento de todos los actores que se involucran en estos en estos procesos al interior de las instituciones educativas, ¿no? Bueno, si se dan cuenta, en estas tres coyunturas precisamente están planteados los elementos que constituyen la idea de esta posibilidad de mirar cómo en realidad el ejercicio histórico va dando lugar a procesos de distinta naturaleza y bueno, se presentan elementos que rompen la continuidad, digamos, del tiempo histórico y que marcan entonces posibilidades de viraje múltiples y distintas, ¿no? Y bueno, quisiera cerrar esta idea o esta última coyuntura en cómo en el caso del estado de Hidalgo, por ejemplo, adquiere un significado particular en tanto que en la definición de este modelo educativo de la nueva escuela mexicana, la escuela normal rural del MESHE constituye un elemento, yo diría, precisamente de quiebre en la lógica de la política,
¿Por qué? Porque, bueno, a partir de este proceso que inició, digamos, en los años 70, se fue desgastando el normalismo rural o la fortaleza que pudiera haber tenido en su momento la Escuela Normal del MESHE. Y bueno, en algún momento, creo que, bueno, lo comentaba en una charla anterior, ¿no? Se fueron desgastando elementos que sostenían esta fortaleza institucional y, bueno, finalmente se provoca el cierre de la normal rural. Y justamente, digamos, como elemento inaugural en el caso de Hidalgo para este proceso educativo, como promesa de campaña se planteó la posibilidad de reapertura de la normal rural, cosa que, bueno, ha sucedido, ya la normal rural del MESHE está funcionando nuevamente, aunque todavía bajo una lógica que no queda suficientemente clara. Pero me parece que los puntos que están planteados en este modelo educativo otorgan una potencialidad a las instituciones de formación de profesionales de la educación en lo general, pero a los estudiantes o a quienes se están formando en las escuelas normales rurales, de plantear una ruta que tendría como distintas posibilidades de desarrollo para el futuro inmediato y para el largo tiempo, ¿no? Entonces, digamos que en estos elementos se condensan estas cuestiones que planteaba al principio, ¿no? Vemos cómo no hay una lógica lineal en la historia, sino que se van dando quiebres que dan lugar a direccionalidades distintas, y en ese sentido los procesos históricos no se enlazan unos con otros, sino que a veces se producen rupturas que pueden ser radicales, y en otros casos flotan sentidos que pudieron haberse pensado como perdidos en un momento determinado, ¿no? Y entonces, en este caso, cuando miramos los elementos que constituyen el modelo de la nueva escuela mexicana, identificamos cómo hay una serie de elementos que pudiéramos pensar que provienen del pasado, pero que en algún sentido tienen que ver con la construcción de una experiencia que se mira desde el presente, pero en la cual están estos referentes, estas significaciones que pudieron haber quedado sedimentadas en los momentos de ruptura, ¿no? En los momentos en que se produce una inflexión, una coyuntura en la lógica de la temporalidad. Bueno, dejaría ahí esta idea. Me gustaría más bien que pudiéramos conversar a propósito de estos elementos y, bueno, quisiera escucharlos. Gracias, doctora. Podemos rescatar las siguientes preguntas y en un ratitito más les podremos contestar a los jóvenes que están con la angustia de que no han podido subir sus trabajos a plataforma. ¿Qué le parece, doctora, si nos podría contestar sobre qué transformaciones impulsa la nueva escuela mexicana que no fueron atendidas o impulsadas por las reformas educativas anteriores? ¿Qué notó usted que podrían lograr la transformación de la nueva escuela mexicana? Bueno, partiría de un elemento que desde el sentido común se dice muchas veces, ¿no? Cuando se impulsa una reforma educativa, normalmente decimos, en realidad es lo mismo, lo único que tenemos que hacer es adaptarnos a un nuevo lenguaje. Partiría de señalar que, desde mi perspectiva, ese no es el caso con la nueva escuela mexicana, porque en realidad implica una transformación en la forma en que entendemos, el mundo y la vida. ¿A qué me refiero? Decía que
precisamente en la reforma de los 70s, sobre todo, se planteó esta idea de que se tenía que formar a los ciudadanos y la idea de ciudadanía entendida en la lógica de la homogeneidad, es decir, hay ciertas formas que son civilizadas y hay formas que no son civilizadas. Hay saberes que son válidos científicamente y hay saberes que no lo son, ¿no? En el caso de la nueva escuela mexicana, precisamente, uno de los puntos, por eso hacía alusión a las epistemologías del sur, uno de los elementos que se colocan al centro es: no hay saberes de primera y de segunda, hay saberes. Y en ese sentido, lo que tenemos que hacer es poder entender los saberes que desde los distintos lugares se van generando, y entonces esto implica también el poder reconocernos como sujetos. Esto me parece, lo digo desde el ejercicio que he estado realizando en los procesos de formación tanto de futuros docentes como de docentes en diplomados, en cursos que hemos impulsado precisamente para el conocimiento de la nueva escuela mexicana, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del reconocimiento de la diversidad, ¿no? En términos conceptuales o en términos de información, siempre queda muy claro, ¿no? Pero ya cuando pasamos a las reflexiones prácticas, de pronto esta idea de convivir desde y para la diversidad resulta un elemento muy, muy complejo. Entonces me parece que esa es una de las cuestiones que desde la nueva escuela mexicana se está impulsando y que en las reformas anteriores pues en realidad quedó completamente desaparecida, digamos, ¿no? Y también el papel del docente, ¿no? ¿A qué me refiero? Yo recuerdo desde la década de los 90 se empezó a hablar de esta idea del docente como guía, ¿no? Como, sí, como guía del proceso educativo. Y uno decía, bueno, sí, efectivamente, ¿no? Aquí no somos los que enseñamos, sino somos quienes vamos a propiciar las situaciones educativas para que los estudiantes puedan desarrollar estos saberes, estas competencias que están establecidas en el plan y programas de estudio, ¿no? Pero aquí, en la nueva escuela mexicana, se restituye el carácter profesional del docente. Es decir, ¿a qué me refiero? En la nueva escuela mexicana, decía hace un momento, nos conciben a los docentes como sujetos con saberes. Tan es así que quienes están participando en la construcción de los libros de texto, por ejemplo, son docentes de los distintos niveles educativos, ¿no? Que ponen en juego estos saberes de orden teórico, de orden experiencial, ¿no? Que han construido, que tienen y que les posibilitan la construcción de estos materiales educativos, ¿no? Entonces, esta centralidad del docente lo coloca mucho más allá de la idea de ser guía del proceso educativo. Lo colocan en el ámbito de una actividad profesional en la que se hace cargo de los elementos de todos los elementos que configuran su acción educativa, ¿no? Es decir, el propio profesor está en la posibilidad de generar los propósitos que pretende alcanzar con los estudiantes. Esto evidentemente tendría que ver con cuestiones de orden curricular, ¿no? Que anteriormente estaban digamos, solamente para los especialistas. O sea, los profesores no teníamos ni la capacidad ni la forma de concretar un ejercicio de esta naturaleza. Hoy se reconoce que nuestros saberes son saberes importantes, que son saberes que precisamente nos posibilitan esta construcción de rutas de trabajo, ¿no? De planes específicos para el desarrollo de nuestras actividades. Esta cuestión incluso de los materiales, ¿no? Que en el caso de la nueva escuela mexicana
adquieren un lugar completamente distinto. Ya no es la Biblia que me dice cómo voy a desarrollar el trabajo, sino más bien es un documento a partir del cual puedo reflexionar sobre lo que requieren mis estudiantes y entonces no reproducir los proyectos que generaron los maestros, sino más bien quizá retomar algunas de las ideas que ellos han planteado y desde este conocimiento que tengo de mis alumnos en el contexto específico en el que trabajo, la posibilidad de construir otros proyectos. ¿No la escucho? Una de las preguntas también de nuestros compañeros, disculpe, es que si la escuela nueva mexicana, si la nueva escuela mexicana permitirá recuperar el papel del maestro como actor que organiza y transforma la vida comunitaria. Por supuesto. Por supuesto, justamente es uno de los puentes que yo advierto entre el modelo de los años 20 y la nueva escuela mexicana, ¿no? Creo que esta, pues no sé si llamarle así, campaña que se hizo en algún momento para dañar la imagen del docente, ¿no? De alguna manera logró su cometido, porque vemos cómo en muchos lugares hay una actitud ya de, pues yo diría hasta de desprecio a la actividad que desarrolla el maestro, ¿no? Y entonces, en esta lógica, me parece que justo estamos en la posibilidad de revertir ese daño que se realizó a la figura del docente a partir de la comunicación con la comunidad. Y ahí reitero la importancia de estas epistemologías del sur, ¿no? Porque a veces también los maestros asumimos esta postura de colonizadores, ¿no? Y entonces nosotros llevamos la verdad a las comunidades. Y aquí, en la nueva escuela mexicana, de lo que se trata es de potenciar el diálogo. Es decir, no soy yo quien va a definir qué es lo que ellos tienen que saber y ellos tienen que aprender, sino es en este diálogo con la comunidad cómo se van a identificar los elementos que tendrían que estar poniéndose en común para que los niños, los jóvenes, puedan construir su identidad, que puedan construir esta perspectiva de enriquecimiento humano, que ahí es donde está la apuesta también, ¿no? Creo que ese es otro de los puntos en los que la nueva escuela mexicana nos interpela como docentes, porque es también una frase común que decimos y que escuchamos, todo lo que yo hago, lo hago pensando en el bien de mis estudiantes, ¿no? Y aquí la pregunta que nos tendríamos que hacer, bueno, desde mi perspectiva, eso es lo que está bien para mis estudiantes, pero ya me senté a conversar con ellos para identificar qué es lo que está bien para ellos. Y cuando digo esto, me refiero a esto que la propia perspectiva del pensamiento de colonial señala, ¿no? Por ejemplo, esta idea de, bueno, es que tenemos que buscar mayores comodidades para vivir, ¿no? Y entonces, pues, busquemos una mejor casa, busquemos un mejor carro, es decir, el desarrollo económico como la meta esencial del proceso educativo, ¿no? Y resulta que quizá una forma de vida mejor es precisamente teniendo un mayor contacto con la naturaleza, ¿no? Teniendo una lógica de comunicación más cercana, en fin, no lo sé. Es cuestión precisamente de, a través del diálogo, identificar qué es lo que en términos comunitarios, se coloca al centro en la idea de estas mejores condiciones de vida. Lo que para mí puede ser una mejor condición de vida, puede no serlo para los otros, ¿no? Puede ser distinta mi perspectiva a la perspectiva de los otros, ¿no? Así es. Otra pregunta, doctora, ya para no saturarle tanto. ¿Qué rupturas se logran con la nueva escuela mexicana con relación a las reformas 2011 y 2018? Y si hay algún elemento al que se le puede dar continuidad.
Bueno, las rupturas me parece que están justamente en este sentido de pensar al profesor y a los estudiantes como agentes sociales. Sí. Ya no como ciudadanos, ya no como sujetos, ¿no? ¿A qué me refiero? A que las personas tenemos una serie de potencialidades que podemos desarrollar a partir de los procesos educativos, ¿no? Y que entonces esta idea de competencias, por ejemplo, en las que se centraba el modelo de las reformas previas, hoy en día está colocándose, o más bien está siendo precisamente un punto de ruptura. Hoy hablamos de capacidades, ¿no? Pero la capacidad entendida en este sentido humanista, ¿no? Es decir, como esta potencialidad que tenemos como sujetos, que tenemos como seres humanos, no en esta idea de, bueno, son las habilidades o los conocimientos que voy a colocar para resolver un problema, sino estas posibilidades de enriquecerme en términos personales, en términos de mi identidad, y que sí, por supuesto, me van a permitir entender los problemas y resolverlos, pero no pensando en una lógica de ganancia, voy a decirlo así, económica, aunque cuando hablo de económica no me refiero solo a la dimensión de dinero, sino a la ganancia, digamos, como material en algún sentido, ¿no? Material o incluso en esta lógica de prestigio, por ejemplo, ¿no? Es decir, hago algo más bien pensando en que puedo obtener un mayor prestigio y no necesariamente porque estoy enriqueciéndome como persona o estoy colaborando con el conjunto de integrantes de mi comunidad, ¿no? Entonces me parece que esa es la ruptura fundamental. Hay un posicionamiento en términos de cómo entender al sujeto que es fundamental. Elementos de continuidad, en este momento pudiera decir que no encuentro necesariamente alguno, ¿no? Quizá podría pensar en la lógica de esta necesaria participación de los actores sociales en la definición de los procesos al interior de las instituciones, que de alguna manera se impulsó, digamos, en las reformas anteriores, ¿no? Esta idea de los consejos técnicos, por ejemplo, que se gestó en las reformas anteriores, me parece que es un elemento que se tiene que continuar, ¿no? Pero bajo una lógica organizativa distinta, ¿no? Como un espacio de diálogo auténtico. Sí, gracias, doctora. Última pregunta ya para avanzar con todos los contenidos y las dudas de nuestros compañeros estudiantes. En las reformas que se han desarrollado a través de estas últimas décadas, siempre el organismo que tiene la tarea justamente de informar, de construir, de dar a entender, de alguna manera poder hacerlas llegar a todos los profesores del país. ¿Qué le faltó a esta reforma para hacer de veras socializante, para poderla haber conocido mejor y poder entenderle sus fundamentos, sus partes, incluso sus modificaciones? O sea, usted, ¿qué cree que haya hecho falta para que esta reforma hubiera sido mejor desarrollada? Bueno, en ese terreno quizá, la lógica de implementación de las políticas a veces está, digamos, invertida, ¿no? ¿En qué sentido? En que muchas veces se hacen primero las reformas en este caso, por ejemplo, en educación básica, ¿no? Educación media superior, y después en la formación de docentes. Me parece que la posibilidad sería, o más bien la lógica, quizá con un poco mayor de lógica, sería formar primero a los docentes que se van a hacer cargo de esta implementación de una reforma, ¿no? Pero
decía que ahí es donde está la dificultad, porque eso implicaría otra vez que estaríamos pensando en colonizar a quienes se van a convertir en profesores, ¿no? Es decir, les vamos a decir lo que tienen que hacer. Entonces, considero que justamente esa es la parte que ha sido la más compleja, el que los propios docentes, los futuros docentes, podamos darnos cuenta de que en realidad lo que está sucediendo aquí es que nos están abriendo la puerta para que nosotros podamos no solamente implementar, sino incluso diseñar esta nueva escuela mexicana. Y en realidad el problema que yo advierto es que todavía seguimos instalados en la lógica de esperar que nos digan cómo, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que esa parte es la que está resultando más compleja, el que cada uno de nosotros podamos entendernos como sujetos protagónicos de esta política educativa, ¿no? De este nuevo modelo. Me parece que esa es la parte más compleja, que podamos identificar, que les decía a un grupo de profesores, que la pelota está en nuestra cancha, ¿no? Y que entonces el tiro irá hacia donde nosotros dirijamos la patada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ay, muchas gracias. ¿Qué les parece si terminamos la sesión de preguntas? Y ahora queremos de alguna manera agradecerle, doctora, su tiempo, su dedicación, sus ideas, que en un ratito nos hizo una historia de más de 80 años, a lo mejor de nuestra educación en México, que suele ser muy enriquecedora porque cada uno de ustedes que nos han estado acompañando nos han aportado nuevos elementos que nos pueden enriquecer en nuestra cotidianidad y aparte en nuestro conocimiento sobre la historia de la educación y sobre todo de las escuelas normales, porque ustedes están en un punto focal, incluso a ustedes les tocó, maestra, una reabertura de una tradicional, histórica escuela normal. Y queremos agradecerle mucho a usted y a todos el poder estarnos dando de su tiempo. Y a manera de agradecimiento queremos leer de alguna manera la constancia con la que agradecemos muy fuertemente su participación. Y quedan muchas dudas en el aire, que poco a poquito vamos a ir construyendo y que esa experiencia que ustedes pueden lograr y hacerla llegar a nosotros, podemos entender muchas cosas que nos quedan por ahí con huecos históricos, digámosle así. Pero queremos agradecerle la Subsecretaría de Educación Superior a través del Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal, la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio y la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos, a través de su Centro de Investigación de la Memoria e Historia del Normalismo en México y Latinoamérica. Queremos otorgar la presente constancia a usted, doctora Marisol Vite Vargas, por su destacada participación como ponente en el segundo seminario Fuentes, Memoria e Historia del Normalismo en México y Latinoamérica, en la Ciudad de México, el 16 de abril de 2024, firmado por nuestro director general de Educación Superior para el Magisterio, el maestro Mario Chávez Campos. Nuestro director de la Escuela Normal, de la que representamos, es el maestro José de Jesús González Palacios, y el doctor Jalier Arnulfo Morales Dueñas, que tiene la coordinación general del seminario. Y tenemos muchas dudas al aire, maestra, pero muchos puntos que usted abarcó y a lo mejor muchas preguntas que no podríamos terminar en tanto año y en poco tiempo. Pero le agradecemos muchísimo su atención, doctora, y creo que para todos nosotros nos significó una gran posibilidad de conocer más de nuestra historia del normalismo en México. Gracias, doctora. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación y por la escucha. Les agradezco infinitamente.
Muchas gracias, doctora. Esperamos un día de estos que nos vengan a visitar acá a la Normal de San Marcos, en Loreto. Perfecto. Gracias. Vamos a presentar también, a su vez, el siguiente seminario, bueno, la siguiente parte del seminario, en el que nos va a acompañar también otro doctor que nos va a enriquecer con sus grandes conocimientos, que es el doctor Marcelo Hernández Santos. Ese sería el próximo martes 23, en punto a las 4. Vamos a pedirles que si esta sesión, por favor, no hubo lectura, pero sí va a haber reflexión que ustedes van a subir. Ahorita la angustia de muchos de ustedes es que algunas sesiones no se han podido abrir o bien se satura la página. Procuremos, por favor, empezar a subir las reflexiones antes de que se cierre la página, que es el próximo próximo martes 23 del presente mes, porque a las últimas sí se satura. Estamos hablando de que son más de 1000 jovencitos maestros que nos acompañan para este hermoso seminario. Entonces, procuremos. Ahorita la maestra Xochitl nos da la información de que si no pudieron ustedes registrar su nombre al entrar en Teams, favor de registrarlo. Aquí está justamente la liga. Es https://forms.gle/8DHZ. Bueno, ahí está toda la QUW. Sí, esta liga, por favor, les va a servir para que se puedan registrar en el formulario en Teams. Y aparte, van a abrir la sesión 7 y 8 de Moodle para quien falta de subir sus reflexiones, lo haga lo más pronto posible, antes de que se sature. Estará disponible hasta el 23 de abril, pero van a sufrir mucho como ahorita. Entonces, procuren evitar que sea hasta el último día, ¿sí? Entonces, ahorita muchas de las dudas de muchos jovencitos, estudiantes y compañeros maestros, era de cómo subir justamente sus trabajos. Entonces, ahorita la de Jesús nos está haciendo el favor de abrir la plataforma de Moodle. Busquen la hora que no esté tan saturado para que puedan subir las reflexiones y aparezca también la lista de ustedes de su presencia ahorita en este seminario, bueno, en esta sesión con la doctora muy linda, la doctora Marisol Vite, perdón, y entonces recuerden que nuestro curso está registrado con 150 horas en UCICAM, lo que implica que vayan ustedes entregando sus trabajos, teniendo sus asistencias presenciales, bueno, al menos en línea, perdón. Y por otro lado, por favor, que no dejemos de lado el tiempo para subir sus reflexiones, ¿sí? Dense su tiempo en este fin de semana, estos días, para que no se saturen y puedan ustedes más fácil subir sus trabajos y no estén complicándose. Entonces, les pedimos, por favor, que en esta sesión, la 9, no va a haber lectura, pero sí reflexión. Suban sus reflexiones, por favor. Cerraría esta plataforma el martes 23, pero no sufran con el detalle de que lo hacemos ese día y son más de 1000 personas que quieren entrar. Entonces, cuidemos mucho eso. Si hay algunas dudas, por favor, les vamos a pedir que las hagan llegar a través del chat, a través de aquí de las preguntas y respuestas. Y si hay alguna otra duda, con todo gusto pueden ustedes aclararla. No olviden que la próxima vez, a las 4 de la tarde, estarán la 10ª sesión a cargo del doctor Marcelo Hernández Santos. Por lo que agradecemos a la doctora Marisol Vite Vargas su hermosa presentación, ¿sí? Y si hay dudas, por favor, déjenlas aquí para tomarlas en cuenta. Y, por favor, la lista, para que se den de alta en la lista, ahí está la liga, por favor, cópienla, péguenla y anexen, por favor, sus nombres completos, ¿sí? Cuiden, por favor, de poner nombres completos, porque de repente se puede confundir, ¿sale? Entonces, dudas, con todo gusto. Les deseamos una excelente semana y esperemos que este taller sea de gran riqueza. Muchas gracias.